Pero lo que pasa es que nos reímos todos de lo que está sucediendo, sí. pero es gravísimo lo que pasa en nuestro país. Tendríamos que estar en las calles todos siempre gritando, negando, no aceptando, exigiendo, ¿no? No, y justo por eso, con esa tranquilidad, cada vez que les preguntan por la corrupción de sus hijos, por lo que sea, dicen, presenten las pruebas, porque saben que pues una fiscalía que jamás va a pasar de ahí absolutamente ninguna denuncia, ninguna... pues por más que las pruebas están ahí, las pruebas no están en un folder guardadas, muchas. Están al aire, las pueden buscar en YouTube ahorita, ahí están todas, ¿no? Y justo hablando de este proceso electoral en donde se vio la mano del cartel del crimen organizado bastante metida, esta semana el Tribunal Electoral del Poder Judicial dijo que pues las elecciones fueron libres y fueron auténticas. No, imposible. Por más que ya se han probado, por ejemplo, 50 sentencias avalan que pues hubo la mano del presidente metida absolutamente todo el tiempo, los dichos que además... Ahí está. Exacto, y que además eso no se puede hacer porque el mismo AMLO pidió que eso no se pudiera hacer. Claro. O sea, él fue en el 2006 el que se quejó de que en su momento Vicente Fox saliera a decir públicamente ciertas cosas. Él pidió que por favor se cambiara eso, que el presidente no podría salir a decir nada, y ahora él viola la misma regla que por él está, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial sale a decir que no, pero que las elecciones estuvieron muy bien. Qué horror. Si bien, y ahí se puede diferir, pero si bien, bajo mi punto de vista, sí es clara el triunfo de Claudia Sheinbaum de Morena, sí creo que hace falta una reflexión. O sea, ¿qué antecedentes crees que sientan que el Tribunal del Poder Judicial diga como estas elecciones fueron buenas? O sea, ¿qué antecedente marca? ¿Quién puso a la presidenta? Sí. ¿Cómo se llama la presidenta? Ahorita que es la presidenta. Mónica Soto, ¿no? No, pero de Claudia Sheinbaum. Ajá. Sí, del Poder Judicial. Sí. Claudia. O sea, es que entre ellos se apoyan, ellos se ponen, mueven las fichas, y tú trans aquí, no tienes la capacidad, no importa. A ver, tú no has terminado la carrera, pues vete a titular a la universidad en donde te lo dan en 3 segundos. Patito, ¿no? Sí. Pues es que estamos viviendo realmente en una absoluta mediocridad. Yo nunca en mi vida había visto tanta corrupción política. Digo, sabías, escuchabas que robaban, pero esto tan descarado, con gente tan mediocre, sin cultura, sin educación, sin preparación, bueno, Lenia, ¿no? Pues ahí... Terrible, sí. O sea, peleándose... Ándale, pendejo, métete, el Chavo del 8. No, denigra la profesión de los abogados, y lo digo yo que estudié Derecho. Y pues sí es terrible ver, pero yo sí estudié de verdad, yo sí entré a mis clases. Y no copiaste tu tesis, no, sí, ¿verdad? gran vergüenza que Y haya militante, una ministra militante. Hablemos Sí. de lo que es, ¿no? Un La ministro de la burra. Suprema Corte debería de ser, en el mundo ideal, primero no militante de ningún partido. Para empezar. Después, por eso me parece tan estúpido lo que quieren hacer del voto a jueces, ministros y magistrados. Imposible. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Porque ahí entran intereses económicos de crimen organizado, partidos políticos. A nadie de nosotros nos gustaría ver a un ministro, magistrado, juez que dicte todas sus sentencias a favor de un partido político, a favor del crimen organizado, a favor del gobierno en turno, porque ¿Qué es lo este que gobierno quieren? puede cambiar y va a cambiar en unos años, ¿no? Entonces, si mañana tenemos otro gobierno, tampoco nos gustaría que todo, o sea, pro Morena, pro PAN, pro PRI, es una cosa... A ver, primero, los ministros de Suprema Corte, ¿cómo harían campaña? ¿Con qué recursos? No, eso es lo pero primero. Además, no, o sea, ¿Y ellos cuál son sería la propuesta? Ellos son de carrera, ¿no? ¿Cuál sería no la propuesta? tendrían de ninguna manera por qué hacer campaña. ¿Quién les va a dar dinero? Entonces, el que les dé dinero es el que va a tener el poder y van a tener que cumplir con esa persona. O sea, no, yo creo que un ministro es, como lo han dicho de 1000 maneras, es una carrera que se hace, punto. Ellos no tienen por qué estar ni haciendo cartelones. Además, ¿cómo sería el voto? O sea, ¿por cuántos votarías? 500. Que no conoces. O sea, ¿cuánto te tardas en que te den 500 boletas, en marcarlas, en depositarlas? Es que es un absurdo, todo es una locura. Yo creo que este presidente ha gobernado, pues ahora sí que a pura ocurrencia. No, y vemos más que todo esto, a ver, es un peligro para México una reforma al Poder Judicial. Sabemos que no es un Poder Judicial perfecto. Perfectible sí.
¿Necesita una reforma? Sí. Así como el INE, el tribunal, todo este tipo de cosas. Este proceso electoral nos deja muchas cosas como oposición, primero. Y luego en el tema de instituciones. Las instituciones sí se tocan, pero ¿cómo se tocan? Para mejorarlas, no para destruirlas. El INAI es importante, el INE es importante, la Suprema Corte es importante. Todo esto es importante. ¿Y por qué? Porque el Estado de Derecho de las y los mexicanos está en peligro. Está en peligro y son unos cuantos días para que definamos esto. Por eso debemos de involucrarnos como generación, porque ese programa va dirigido a esos jóvenes que no saben qué está pasando. Bueno, pues la sobrerepresentación. A ver, la Constitución, ¿no? Y vamos por partes. El artículo 54 de la Constitución dice que no puedes tener más del 8% de sobrerepresentación. O sea, y entonces ellos por coalición, no, pues por coalición tienen el 8%, porque ninguno trabajó en independencia, sobre todo presentando a sus 200 candidatos, ¿no? El artículo 54 se contradice un poco y por eso cuando se hizo este artículo en el 96, era por partido, que significaba más o menos coalición. En este momento, en la fracción 1, dice que solamente los partidos que tengan 200 candidatos, hayan presentado 200 candidatos, 200 candidatos por partido, no lo presentaron. Ellos hablan de partido y la similitud es coalición. En la fracción 5, en donde dice solamente el 8% por partido, no puede exceder el 8%, ahí sí dicen, lo queremos individual. Entonces, ¿cómo lo van a leer? ¿Integral o literal? Si lo van a leer literal, nada más MC puede tener pluris. Y a quien le toca definir eso, pues la interpretación, digamos, de la Constitución, pues le tocará, en tal caso, al Tribunal Electoral, después de lo que define el Instituto Nacional Electoral. Yo veía un letrero en la manifestación que hubo de ciudadanos afuera del INE, un letrero que se me quedó muy grabado que dice: yo te defendí, INE, ahora te toca defendernos a nosotros, ¿no? Porque de eso se trata. A ver, no es el INE de Tadei, no es el INE, o no era el INE de Lorenzo Córdoba. Cuando los ciudadanos salimos a marchar, fue para defender una institución de México. ¿No se toca? No, pues el INE ya está más tocado por el presidente con que las mañanitas. Que las mañanitas. Pero aunque definiera Tadei y los consejeros del INE dar paso a la sobrerepresentación, tendrá que interpretarlo el Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral va a ser el responsable de definir el tema de la sobrerepresentación. ¿Y saben qué es lo más irónico? Que si le dan la sobrerepresentación, el Tribunal Electoral estaría avalando su propia destrucción, porque con esta reforma del Poder Judicial que harían con la mayoría calificada, va a destruir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Por lo tanto, advertirle a los magistrados del Tribunal Electoral que tengan cuidado en esa sobrerepresentación, porque estarían cavando su propia tumba. Pero como quien dice, regresemos al principio de todo. ¿Por qué estamos hablando de esto ahorita nosotros? ¿Por qué no se hablaba hace 6 años? Porque la secretaria de Gobernación salió ilegalmente a decir cómo se debe de integrar la Cámara según las cuentas, porque nunca antes el INE había presentado en un conteo rápido el tema de diputados, ¿no? Ahora, la Secretaría de Gobernación está presionando, sí, eso sí es presión. Defendimos al INE, a la institución. Hoy no vamos a juzgar a los consejeros hasta que hagan su juicio, ¿no? O sea, hoy les pedimos que vean la Constitución y que vean el momento histórico en el que estamos viviendo. Le pedimos a Tadei que elija cómo quiere pasar a la historia. Así como la defendimos, vamos a seguir defendiendo al instituto, a todos los órganos constitucionales autónomos, los vamos a defender. Ahora, ellos deben de tomar la decisión de cómo quieren pasar a la historia y este momento histórico, cómo lo van a afrontar. Tú decías, el tribunal va a cavar su propia tumba. El INE igual. Ojalá y no. El INE igual podría cavar su propia tumba, porque uno de las 20 reformas es modificar por completo el Instituto Nacional Electoral. Entonces, piensen los del INE que si ellos deciden las primeras y las próximas elecciones que van a ser árbitro, van a ser las de ellos mismos. Esa va a ser la primera elección que ellos van a dirigir, las de ellos mismos, donde van a quedarse sin trabajo. Híjole, está durísimo, es que quieren terminar con todo, ¿no? O sea, están acabando con todo, no va a haber división de poderes. O sea, solamente va a regir la presidenta electa, ¿no? Ella va a ser la máxima, bueno, ¿es presidenta o vicepresidenta? Tengo una confusión. Asumiendo que si López Obrador mandara sobre ella, pues sería vicepresidenta, ojalá y no. Pero si lo estamos viendo, si no es así como acto de fe.
lo estamos viendo, yo estoy viendo definitivamente que es la vicepresidenta, que hace todo lo que él dice, o sea, como que no tiene decisión personal, y eso es muy peligroso, porque él desde la chingada va a Claro. seguir manejando todos los hilos, ¿no?